Muy bien, y nos vamos a Perú nuevamente. Ayelén, qué parejo esto, ¿no? Histórico. Sí, realmente muy parejo. Estamos hablando de una diferencia de menos de 0,50, menos de medio punto porcentual entre ese 50,24% de Castillo y el 49,75% de Keiko Fujimori. Como decíamos hace instantes, hay que esperar porque están el 95% de las actas escrutadas y va a haber que esperar a esos resultados totales que lleguen también de los sectores rurales y también del voto en el exterior. Perfecto, vamos a ponernos en comunicación con Amaury Chamorro, que es asesor justamente de Pedro Castillo, para saber cómo sigue la situación. ¿Hay calma en este momento? Se me ocurre preguntarle que hay estos resultados, esta ventaja de Castillo ya es algo definitivo, puede haber novedades. ¿Cómo está, Amaury? Buenas noches. Buenas noches, saludo a todas y a todos que nos ven. Bueno, la situación es apretada aún. Obviamente Castillo, el profesor, está liderando el conteo. No obstante, debemos considerar el conteo total del voto en el extranjero, que puede variar. Ahora hay una cosa importante: apenas el 22% del total de votos en el extranjero ha sido contabilizado. Inclusive en lugares como Estados Unidos y España está en cero en el registro de la OMPE. Y también la votación, faltan algunos sectores muy importantes del país donde el voto rural, el profesor Castillo tiene amplia ventaja sobre Keiko. Entonces el cálculo, la suma, debemos esperar para verificar realmente una definición de una trayectoria de intención, de conteo de tendencia, para definir ya el resultado. No obstante, hay algo medio raro, que es realmente el no conteo de las actas afuera del país hasta ahora, ¿no? Inclusive de algunos países que ya cerraron muy anticipadamente las urnas, como es el caso de Japón, no han sido lanzadas a la OMPE. Entonces, todo eso causa una cierta inestabilidad, digamos, porque no se sabe realmente qué es lo que está pasando. Amaury, esos votos en el extranjero responden generalmente a un voto que está orientado a Keiko Fujimori. En tal caso, ¿por qué crees que se da este comportamiento electoral? Y es algo raro. No tiene sentido en este momento que se demore tanto el conteo electoral en el voto en el extranjero. Normalmente, eso no solo en Perú, pero en todos los países, demora un poco el conteo, ya que tienen que ser trasladadas actas y toda la cuestión del escaneo de las mismas, ¿no? No obstante, en este caso, como tú lo dijiste, realmente hay una distancia, hay una favorabilidad, digamos, a la candidata, la candidata opositora, Pedro Castillo, en relación en el voto en el extranjero. No obstante, se redujo sensiblemente la votación, la distancia entre ellos. Antes era casi 70-30, hoy estamos con 61, 38 más o menos la distancia. Se ha disminuido bastante, favoreciendo al profesor Castillo. Y en este momento lo que falta contar en Lima es el voto donde Castillo en algunos lugares llega a tener más del 80% sobre Keiko Fujimori. Entonces hay que esperar, y también hay una otra variable importante: más o menos más de 1,000 actas han sido impugnadas. Eso es más o menos, según los cálculos aquí presentados, son de 350,000 votos que han sido impugnados, y que obviamente las autoridades electorales tienen que tomar una decisión para saber para dónde van esos votos. Entonces hay una indefinición aún, pese a que la tendencia es absolutamente favorable al profesor Castillo. Amaury, ¿qué tendremos que esperar de un potencial gobierno de Castillo? ¿Qué proyecciones también en materia económica, sobre todo, tenemos que esperar en el caso de que llegue al gobierno? Bueno, no soy el experto ni el vocero autorizado para esto, ¿no? Pero en todo caso, bueno, es un gobierno que obviamente va a poner a la gente sobre los intereses del capital, ¿no? Pues sabemos del potencial económico del Perú y cómo ha sido castigado con el tema de la crisis, de la pandemia del coronavirus. No obstante, el profesor Castillo ha dicho públicamente, inclusive su entorno de expertos económicos, que es el fortalecimiento de la economía a partir también de la inversión privada, a partir también de las relaciones con los sectores extranjeros que tienen un interés muy grande en el país, ¿no? Se ha intentado satanizar al profesor Castillo, diciendo que va a impedir la inversión extranjera, que va a haber estatizaciones. O sea, esa matriz mediática falsa que estamos acostumbrados a ver en todas las elecciones presidenciales, que la izquierda tiene capacidad de ganar las elecciones,
Entonces se ha satanizado una propuesta económica diciendo que se va a transformar en un castrochavismo del país y todo, pero cosa que no es real. Realmente el profesor tiene un amplio apoyo de un sector académico y profesional de economistas muy importante en el país, más que la misma candidata Keiko Fujimori, que presentan obviamente un proyecto de desarrollo sostenido con base también en el respeto al medio ambiente, sabiendo que Perú es un país exportador minero muy importante, pero ampliando y fortaleciendo principalmente el potencial agrícola del país, ¿no? Perú se transformó de un país exportador agrícola a importador de comida, ¿no? Gracias a algunos tratados de libre comercio que de alguna manera no es que el profesor Castillo va a toparlos, pero sí lo que va a ocurrir es fortalecer ese mercado interno, fortalecer la capacidad productiva de la familia y del sector agrícola rural del país para mecanizarlo, modernizarlo y a partir de eso tener más capacidad competitiva y también volver a transformarse en un país exportador también de material, de productos agrícolas, como también la inversión en educación para superar un modelo primario exportador y transformarse, sí, en la gran potencialidad que tiene el Perú, en un país productor de conocimiento, de ciencia y tecnología. Inclusive, él ha dicho que va a realizar aquí, va a inaugurar el Ministerio de Ciencia y Tecnología justamente para invertir en esa fortaleza que Perú tiene hasta este momento adormecida. Amaury, una pregunta muy breve por sí o por no. ¿Cree que Keiko Fujimori va a reconocer el resultado electoral si hay una diferencia de menos de medio punto? Mire, es muy delicado, ¿no? Cualquier respuesta que te podría dar en este momento puede ser malinterpretada. No obstante, sabemos de las posturas que ha tenido Keiko Fujimori en anteriores elecciones. Todas ellas han sido derrotadas, algunas de ellas con una ventaja muy pequeña que ha reconocido, pero al mismo tiempo no ha felicitado a los candidatos, ¿no? Hay una situación de natural tensión entre dos grandes sectores del país, ¿no? Ese sector popular, campesino, de los sectores del conurbano, del mismo Lima, pero también hay una gran voluntad de cambio en el país, ¿no? La situación económica es muy complicada, la postura de los medios de comunicación ha sido muy dura en contra del profesor Pedro Castillo, que de cierta forma lo ha satanizado. No obstante, la población no se ha engañado, por eso el resultado que ha habido y lo que se espera sí es una coexistencia de fuerzas políticas que tengan una voluntad de sacar el país adelante, ¿no? La situación económica y sanitaria del Perú lo amerita. A Amaury Chamorro le agradecemos muchísimo esta comunicación. Lo saludamos desde la Televisión Pública de Argentina. Saludos, gracias.